Radio Caos Italy. Radio Caos Italy. Buen día, pecadores y pecadoras. ¿Cómo estamos? Salió el sol en Roma. Buen día, Buen Sofi. día, Romy. Buen día a los que nos siguen, porque me dicen que no saludo nunca a los que nos siguen. Buen día, Buen a día, todos. ¿Cómo followers. andan? Buen día para ustedes, buenas tardes para nosotros. 14 horas en Italia. Hay un sol. Estamos en ese momento del año en el que a la sombra hace frío y en el sol te morís de calor. Así que andás poniendo, sacando. Estamos en ese momento que a la mañana te cagás de frío, salís todo, al mediodía te empiezas a sacar y a la noche hace frío tipo de invierno otra vez. Una humedad, Mabel. Sí, ¿Cómo Mabel. andan? ¿Cómo andamos? Buongiorno Marco. Buongiorno. Come stai? Bene, meglio, sono guarito perché il TG era un po' raffreddato, Sì, però avevo. sì, era un po'. Adesso sto un po' smaltendo, però sono a posto. Bene, Ok. Guarito. ottimo. Sì, sì. Ottimo, Ci piace siamo. così. Allora, bueno, bienvenidos y bienvenidas de vuelta a otro programa. Gracias por estar con nosotras de Romaneando. Estamos en la ciudad eterna, la ciudad más linda del mundo. Hoy es 3 de abril, hacen en este momento 20 grados. En la ciudad eterna hay una humedad, acá es siempre humedad, siempre, 53% de humedad. Sofi, ¿cómo fue tu semana? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Bien. Sí, contenta que está llegando la primavera. Ay, Es sí. muy largo el invierno europeo. Es como, soy team invierno. A mí me gusta la Sí, a mí fresca. también. Aparte Roma se pone infumable en verano. Pero esta época del año que, ¿no? El aire olorcito, es las flores. frizzantino y Roma se pone divina. Así que feliz, me cambia el humor cuando hay buen tiempo. Romy, Au. ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy de un tema que nos toca mucho el alma, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra identidad? Y, digamos, todo lo que pasa previamente a emigrar, cómo nos cambia, Sí, ¿cómo nos va transformando? cómo nos ¿no? va transformando lo que no se ve de nuestro presente y sobre todo también lo que no se vio de los momentos previos también, ¿no? A cuando uno toma la decisión y demás, y lo que no se ve y cómo nos va modificando. No se ve porque generalmente uno trata de mostrar también, al menos me pasa mucho a mí en redes, de tratar de mostrar la parte más lúdica y la parte más linda. El Obviamente, resultado. la vida es la vida y estamos todos atravesando la vida como podemos. Pero bueno, seguramente la vida de un emigrado, hay un antes y un después. Totalmente. ¿Quién viste que te hay una mandé una nota? reconstrucción. Sí, hay una. ¿Quién era antes de emigrar y quién soy ahora? Como decía Sofi, ¿no? Obviamente que no siempre mostramos las partes chotas o no tan lindas de estar viviendo en otro país, pero hay todo un trasfondo que no se ve, ya sea en la previa y en el presente, porque bueno, esto viene también a colación de frases que escuchamos muy seguido, como vos sí que la pegaste. Sí, o qué suerte que tenés, Qué suerte que tenés. tuviste. No existe esa. La suerte es me gané la lotería. Sí. Yo ¿Cuánto creo que, te ganaste? Ojalá, ya me gusta. Esa sería suerte. Sí, esa sería suerte. Todo lo que somos es un poco por lo que éramos, porque no es verdad que empezamos desde cero. Exacto. Cuando uno emigra viene con un mandato y con valija y con recuerdos y con toda una situación en su país, que obviamente cuando llegas acá te lo traes en tu valijita, con tus dos pertenencias, y bueno, te tenés que reconstruir con lo que tenías, con lo que eras y con todo lo que vas adquiriendo en el proceso migratorio que en algunos casos, como en el mío, me atravesó. Hay otros casos un poco más simples, o no, bueno, depende obviamente de cada uno. Pero antes de lanzar la charla, diría dos cosas. Primero, las vías de comunicación. Yes. Nos pueden ver en vivo en YouTube, en Radio Caos Italy Live, los jueves a las 14 horas Italia, 9 de la mañana Argentina. Si se perdieron el programa en vivo, lo encuentran a partir de mañana viernes en nuestro canal de YouTube Romaneando. Les recuerdo nuestras redes, Instagram y TikTok, romaneando.ok, para mensajes, sugerencias y interacción. A nosotros nos sirve mucho que interactúen, Sí. que nos manden un mensaje, que nos cuenten su experiencia, si la están pasando bien, si la están pasando mal, porque eso nutre un poco lo que es la comunidad y la idea de este espacio, que sea un poco de todos, Sí, dar voz un poco a todos. Sí, es importante que sepan que no están solos y solas
y que esta es la idea del programa, es un poco eso, generar esa red, de contención y de apoyo y de estar. Así que nos cuenten cómo es su vida, capaz que nos siguen desde España, desde Alemania, hoy alguien nos escribió desde Armenia. Es romañando porque nosotros estamos en Roma, pero hablamos un poco de... Sí, y partimos de nuestra experiencia personal. Exacto, pero o sea, no hay una llave y no hay la posta de cómo uno vive la emigración. Totalmente, compartimos nuestra experiencia y si hay algo que nos une, seguramente todos los que nos están escuchando, aparte de nuestros familiares y amigos, es que somos expats, o sea, somos personas que nacimos en otro país y elegimos por diversos motivos estar en otro país. Así que sí, compártanos todo. Seguramente vas a querer que pasemos a una canción, ¿verdad? Yo creo Antes que de arrancar. sí, Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente, y me parece que es una canción que entra mucho en el tema. Escuchen las palabras. Eccoci qua, otro programa de Romaneando. En Roma hay casi 20 grados, son las 14:08 y estamos hablando de cómo nos transformó la migración, cómo fue nuestro proceso, cómo éramos y cómo somos después de Romy, 3 años, yo 25 o más, ya no quiero ni hacer la cuenta. Son más los años que vivo en Italia de los que viví en Argentina. Obviamente emigramos a 2 edades muy distintas. Ajá. Entonces está bueno también eso porque da un poco la percepción de una mujer un poco ya más armada de cuando emigré yo, que tenía Ajá. 20 años. ¿Querés empezar vos, Rumi? Bueno, sí. ¿Cómo era nuestra vida antes de inmigrar? Bueno, puntualmente, y yo esto lo digo siempre, yo tenía una vida bastante cómoda, era cómodamente infeliz. Él tuvo. Yo estoy pelotudeando con el Un poco più su il microfono così almeno non ti vedo. Que Ahí estamos. nos hacen señas y no cachaba. ¿Qué Ahí está. necesitaba? Y no Ahí tenemos está, ahí va cucaracha. mejor. entonces- Gracias, Marco. Adesso bene, scusate, non Grazie. volevo No, interrompere. no, figúrate. Bueno, ¿cómo era mi vida antes de emigrar? Yo tenía una vida bastante cómoda, tranquila, cómodamente infeliz en los últimos años porque siempre tuve este deseo fuerte como de vivir una experiencia afuera. Pero bueno, mi vida era la vida donde es todo por hecho, por sentado. Yo era abogada, soy abogada, trabajaba para el Estado. Así que tenía una vida cómoda, armada, mis amigas, mis amigos, mis sobrinos, familia, todo, ¿viste? Mamá, hermanos, el asadito, los viajecitos por año. Estaba todo tranquilamente armada hasta que, bueno, un día decidí, como buena acuariana, se me instaló este deseo y bueno. De cambio de vida. Y ahí empezó todo un viaje. Ahí empezó el viaje de la inmigración. Sí. Cuando me nació el deseo, ahí empezó el viaje. Sí, porque no es solo el avión y la valijita. No. Hoy lo que hablamos es lo que la gente... Estas frases, ¿no? ¿Cómo la pegaste? Vos sí que tenés suerte. O sea, lo que la gente no ve de la previa. O sea, mi previa fue tremenda. La viví horrible. Sufrí, fue un duelo como tipo, se me estaba muriendo alguien, porque bueno, yo con mi personalidad y mis problemitas tenía miedo a equivocarme, dejar todo, me fui con 36 años y decir, ¿qué hago? Me la estoy mandando, pero al final estoy tan tranquila acá. Pero era más fuerte el deseo de hacerlo que de quedarme en Argentina, que de todo eso no podía ir en contra de mí Te misma. impulsó, claro, era más fuerte el deseo, eso fue lo que te impulsó Sí. a... Sí, pero hubo toda una preparación previa que la gente no... Obviamente la gente ve el resultado y lo que uno quiere mostrar. Hubo toda una preparación previa de la decisión, después de proyectar, de la acción. Y aparte, bueno, yo soy una persona un poquito intensa y a mí me costó mucho a nivel mental. Esto de decir, ay, si me voy, me la mando. ¿Y qué es te la mandas? ¿Qué es si Pero te equivocas? era manejado también por las culpas de lo que estabas, que tenías una vida estable, Sí, pero no era la una culpa. contención familiar y amistades. ¿Era culpa de dejar todo eso o era el brívido o de tirarte a la pileta de algo que desconocido? Yo creo que en mi caso por lo menos eran dos cosas. El miedo a lo desconocido, el de arrancar, no de cero, pero de arrancar una vida que no sabía muy bien lo que me iba a esperar. Era el miedo a equivocarme, ¿qué es equivocarte? Y aparte, a mí lo que me pasaba es que todo el mundo confiaba en mí. Todos me decían, pero ¡Qué presión! Romy, vos vas a poder, no te preocupes, cualquier cosa te volvés. Todo el mundo como que... Y la única... O sea, que el problema grande era ese. La única que no confiaba en mí era yo. Eras vos. Decía, pero si me equivoco, tengo 36 años. ¿No? Y bueno, pero afortunadamente, fue más grande el deseo, mi ímpetu y bueno, que lo otro. Pero a mí me costó mucho
sobre todo antes de emigrar, pero por mi carácter y por mi personalidad. Y cuando me fui me acuerdo que fue terrible. Fue tremendo porque aparte, después si te lo pones a pensar racionalmente, estás a 12 horas, tomás un avión, está videollamada, no pasa nada. Pero bueno, para mí fue como la renuncia a una parte mía, a una Romina que estaba, en realidad estaba dejando a una parte de Romina. Sí, una transformación. ¿Cómo lo viviste vos? Todo lo contrario. Creo que la inconsciencia de los 20 años lo viví como una aventura, como algo. No fue una decisión consciente. Vine a estudiar con la idea de en algún momento volver y nunca pasó. Entonces puede que haya sido eso también que pasaba el tiempo y a mí me empezaban a caer fichas de lo que yo había dejado. Me sentí mucho en culpa porque dejé a mi mamá y a mi hermana más chica. Me costaba mucho seguir, no siguiendo ser parte de mis amistades, porque mis amigas de toda la vida siguen siendo y son hermanas. Después de casi 30 años que vivo acá, siguen siendo como hermanas, así que eso. Pero bueno, me perdía de casamientos, de nacimientos, de bautismos, y era como, ¿no? Un vacío que no logra, que juntalo con tenés que adaptarte, ¿eh? O sea, me caía la ficha de todo lo que había dejado y tener que abrir los brazos a lo que me estaba llegando, pero estaba como con tanta cosa adentro que lo que me estaba llegando no lo veía o lo comparaba todo el tiempo con lo que yo tenía y ahora no tenía más. O sea, fue muy difícil para mí. Me duró 3 años, un montón. Y eso que, bueno, me casé con un italiano, así que inserirme, ¿se dice inserirme? ¿Insertarme? Insentarme. Tampoco me suena, pero bueno, no importa, me entendieron. Probablemente fue más fácil de alguien que llega solo, porque había ya una familia, había ya un contorno de amigos. El idioma, como que también vivir las 24 horas con una persona que habla italiano me facilitó también aprender rápido a hablar el idioma, pero bueno, fue muy difícil. A mí lo que me pasó, también comparto la culpa esta de dejar a mi mamá. Mi mamá ya estaba viuda en ese momento, hizo este mandato italiano de la mujer es para acompañar a la madre, cómo la hija mujer va a dejar a la madre. A mí eso fue algo que trabajé mucho en terapia. Y el primer año, ahora ya no me pasa tanto, pero me pasaba mucho, ni bien llegué de decir, o sea, yo me fui hace 4 años, el primer año estuve medio por Europa dando vueltas, y cuando llegué a Roma, hubo momentos en que dije, ¿quién me mandó? Bueno, pero muchos. Eso sí, pero eso dije, creo que todos lo seguimos diciendo. Si yo estaba tan tranquila, ¿quién me mandó? Pero yo me lo tomaba y me lo sigo tomando, ya igual no me pasa tanto, como gracioso, tipo, si yo estaba tan tranquila, al final, ¿quién me mandó? Y no me mandó nadie, me mandé yo. Por lo cual es que es asumir la responsabilidad. Y esto viene un poco a colación, ¿no? De que obviamente que nosotras en redes y demás mostramos las cosas lindas de nuestra vida acá, hablamos un poco del lado B, de hecho este es espacio para hablar del lado B, pero hay toda una serie de renuncias y cosas que vienen y que hacen parte de la decisión de emigrar, como cualquier decisión importante, no como cambiarte el auto, pero como cualquier decisión importante, tipo me caso, me mudo de país, una carrera que... O sea, hay decisiones como esta que traen consecuencias, renuncias y pérdidas y tantas otras ganancias, pero muchas renuncias que obviamente no se ve. Y cuando acá hicimos un apunte, como un machete, de las cosas que dábamos por sentadas, o sea, las amistades, en mi caso fue las amistades, yo mis amigas de toda la vida, como dice Sofi, son hermanas. Sí, el socializar se socializa muy distinto. Sí, pero socializar a mí me costó un montón. Creo que fue lo que más me costó. A mí también. Sí. Porque tengo amigos italianos, son muy fieles, son divinos, pero hay otro modo, se mueven en otro... es otra forma de socializar, no, es distinto. No es ni mejor ni peor, me parece que es distinto, pero bueno,
eso me costó muchísimo. Más que el idioma, más que moverme bien por la ciudad. Sí. Hubo momentos al principio en que si tenía, no sé, una reunión con alguien a un cierto horario, salía tipo 45 minutos Sí, antes porque yo sabía igual. que media hora iba a estar hueveando, Buscando con perdida ¿cómo lo encuentro? en las callecitas de Roma. Sí. Me daba una ansiedad porque decía, estoy perdida y ahora ¿cómo? Esto todavía no existía o tenía botones el teléfono. Era analógico. Tenía botones mi teléfono, no tenía uno, ¿no? Entonces era la comunicación. Entiendo que el que emigra ahora tiene un WhatsApp y puede hacer una videollamada si quiere todos los días con sus seres queridos. Yo mandaba fax. ¿Podés ¿En creer? serio? Te juro por Dios. Me compré un fax y yo mandaba un fax a mi mamá. Tipo, estoy bien. Sí, no, bueno, cartas. Cartas pero en en vez fax. de mandarla en el correo, que también lo hacía, mandaba un fax. Qué loco. Sí, que obviamente se perdieron porque nunca fotocopié. Viste que el fax, el papelito del fax era chotísimo. Se te borraba. Sí. Yo les iba poniendo en una cajita, que esa cajita la sigo teniendo, pero trato de leer el fax y ya fue, ya se acabó. Ay, bueno, Lau, hola, Ay, Lau. Saludamos a Laura. Ay, Te Lau es queremos. nuestra fiel seguidora. Sí, Lau está Gracias, ahí Lau. en primera fila, seguramente tomando mate, mirando cómo juegan el fútbol sus hijos. Gracias, Lau, otra En la marplatense. cancha. Lau está en España. Bueno, justo de lo que estábamos hablando, que vamos a entrar en el segmento que viene, ¿no? De las cosas que tenemos que afrontar antes y durante la inmigración, es el miedo. El miedo a qué va a pasar, o el miedo a me puedo llegar a equivocar o no. Y por eso vamos a escuchar una letra hermosa, una canción que es Non avere paura, no tengas miedo. Y si tenés miedo, tenelo, pero hacelo igual. De Tommaso Paradiso. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente, pecadores y pecadoras. Son las 2:22 en la ciudad eterna, 9:22 en las repúblicas argentinas. Hacen 20 grados todavía acá, está lindo, Precioso. lindo. La estaban pasando bien, todo bien. Salieron los Están chicos del colegio en horario. Están saliendo los pibes del colegio y seguimos con nuestro programa. ¿Querés recordarle a la people, Sofi, dónde nos pueden...? ¿No? ¿Sí? ¿O Las no? vías de comunicación. Yes. Nos pueden ver en este momento en vivo en Radio YouTube, en el YouTube de la Radio Caos Italy Live, los jueves a las 14 horas Italia, 9 horas Argentina. Si se perdieron el programa, mañana encuentran el programa cargado en nuestro canal de YouTube Romaneando. Y nuestras redes, les recuerdo nuestras redes, Instagram y TikTok, romaneando.ok, para mensajes, sugerencias, interacción. Los esperamos ahí en los mensajes. Síganos, compartan, manden, inscríbanse, like, taca, taca, corazoncito, todo que todo nos suma, nos sirve. Estamos muy felices con este nuevo proyecto. ¿Y cómo seguimos? Seguimos hablando del plomazo del proceso migratorio. Esto, mirá, yo estaba leyendo esto. ¿Querés contarme, vos te acordás cómo fueron los primeros días en Roma? ¿O las primeras semanas? Tengo recuerdos súper lindos. Yo sentía que estaba dentro de una película. Claro, sí. Paveando. Sin subtítulos, como decís siempre. Sin subtítulos, una película sin subtítulos, de esas complicadas, pero que te atrapan. Sí. Roma es tanta, es una ciudad que realmente te atrapa muy fuerte. Así que te diría los primeros meses fueron como de turista, pero bueno. Eso te iba a decir. Sí, ¿Vos te sentís sentías por turista? Sí, Sí. al principio lo resentís, después te empieza a caer la ficha, Sí. el cotidiano cambia mucho, pero bueno, al principio fue como toda una novedad de descubrir, entender y era como toda esa excitación de los primeros tiempos. Después todo eso un poco baja. Fue bajando la espuma. Sí, a mí me pasó lo mismo. Como yo en realidad no llegué directamente a Roma, sino que bueno, estuve en Abruzzo, después viví en otros ahí en... Estuve dando un poco de vueltas, la hormiguita viajera. Vuelteaste, sí, hasta que está bien. senté la cola, digamos, acá. El hasta toto. que eché raíz, estuve dando un poco vueltas. Y al principio fue todo como medio romántico, ¿viste? La foto del Coliseo, siempre, Sí, y el sí. cafecito y la cosita. Y te sentís turista todo el principio. Después, cuando te empezás a inserir en la sociedad, te empezás a dar cuenta que, Cambia la chanfaina. esto acá funcionaba un poco mejor en Argentina, Sí. pero bueno, no importa porque uno lo elige. O sea, haces mucho la ¿no? comparación. Sí, al principio haces mucho la comparación. Haces mucho la comparación y eso no te deja soltar. Sí. Yo sentí que
que me integré en el momento que solté. Como que me abandoné a mi nueva realidad. Dejé de buscarle porque en Argentina funcionaba mejor, porque en Argentina yo hacía así, porque yo en Argentina era. En el momento que me abandoné a que era otra más, expatriada, en una ciudad donde, también lo hablábamos con Romy el otro día, que está acostumbrada a una migración de todo el mundo, no solo nosotros argentinos, sino que hay eso hablábamos. De todos los países, ¿viste? Hay como... Hablábamos el otro día y eso pasa mucho en toda Europa en general, en Europa Central, que vos a veces pensás, ok, me toca adaptar a la cultura italiana. Y no es solamente eso, o la cultura, en este caso, romana. Acá está lleno de personas de otros países que vienen a trabajar o a estudiar, lleno de gente de distintos continentes, de distintos países. Entonces vos no es que solo tenés que adaptarte a la cultura italiana, tenés que adaptarte... Sí, porque trabajás sí. con gente de que son egipcianos. Sí. Bueno, de hecho yo cuento siempre esta anécdota. Había un colaborador que era egipciano y un día en chiste le dijo, ¡ay, qué hijo de puta! Le dije, pero en chiste... Me miró serio, mal, y me dijo, Romina, yo sé que en tu país eso es normal, pero esto es una ofensa para mi mamá. Le dije, ay, no, perdón, le digo, te juro que es como que no. Sí. O sea, que no es solo, ay, me adapto a los tanos. O sea, acá hay creo que más gente de otros países que romanos, trabajando al menos en lo que es en nuestros sectores, en la gastronomía, en el turismo. Así que bueno, eso es adaptarse también a modos de trabajar de otras culturas, no solo del italiano. Total. Y otro aspecto que tenemos muchísimo nosotros argentinos de hablar con el imperativo. Sí. Y eso al italiano como que le choca muchísimo. No sé, si vas a tomar un café, tráeme un café, un cortado. Sí. Acá tienen como una ceremonia, per favore, gentilmente, vorrei un café macchiato. Hay como todo un modismo mucho más dulce que el que tenemos nosotros, que nosotros no es que lo hacemos por maleducados, sino porque así lo decimos. Sí. Hoy hice una romaneada. Ay, contá. Vamos a ver a ver qué... Sección romaneada. La romaneada sería cuando vos sos expats y vivís en cualquier lugar, en España, en Italia, en Ucrania, donde sea, y te mandás una del lugar como que ya sos del lugar. Yo acá cuando voy al bar a tomar el café, que no lo hacía en Argentina, me pongo en la barra, hola, ¿qué tal? Buen día, un café. Tipo, ahora me acostumbré porque soy una persona educada, hola, buen día, ¿qué tal? Un café. Mientras estaba viendo el programa de radio, hice la romaneada que estaba en el bar con el mozo, viendo si llegaba el bondi para venir acá. Le digo, un café, así, que la casa el Tano de apuro. Un café, le pago el café, ¡truc! Un shot de café. Me clavé el café, así que nunca en mi vida, y dije, ay no, hice una romaneada. Y ya soy, como que me sentí re romana en ese momento. Sí, es italiana. Muy italiano, el tomarse café rapidito y es como un shot de energía que se dan, no es el cafecito nuestro. Vos tenés que, contame una romaneada tuya. Bueno, el desayuno, lo hablábamos también, bar. Que también Eli te decía, el italiano está muy acostumbrado a desayunar en el bar todas las mañanas. Y en mis épocas de oficina, ya no voy a la oficina, pero en mis épocas de oficina el desayuno era el cappuccino y el cornetto, que es una media luna. La media luna, al bar. O sea, no se desayunaba en casa. Esa es una romaneada tuya ya. Sí. Sí, ahora no lo hago tanto porque trabajo mucho desde casa. Claro. Pero antes de ir a la oficina era a las 8 de la mañana el desayunar en el bar. Sí. Es re romano. Bueno, italiano me parece. Italiano, lo del café. Sí. Ay, acá tenemos un mensaje de una seguidora que nos está preguntando cómo son los tipos italianos. Un poco más de profundidad en la pregunta, ¿en qué sentido? Pero bueno, si no, va a haber un programa dedicado a cómo son los hombres italianos. No sé si te referís románticamente. Que son buen mozos, eso ya se sabe. Sí, que están buenos y que son buenos mozos, sí. Eso me llamó mucho la atención, que llegas a Fiumicino. Fiumicino es el aeropuerto internacional de Roma. Y el policía, el que te controla el pasaporte, el que te limpia el tachito de basura. ¡Qué buen mozo! ¿Y carabinieri? Ay, por favor. Bueno, pero ese es el encanto del uniforme también. Sí, y aparte son muy altos.
lo miramos a Marco perché sì, il italiano è un bel vedere voi uomini italiani. Marco, la porta è aperta. Sì, non fa sì, lo niente. so, no, non fa niente, non fa niente. Ah, ok, va bene. Controllo io la Ok, situazione. noi come argentini siamo Sì, no, attenti a tutto. qua la via è molto frequentata, ok. molto popolare, c'era Romina che guardava fuori. Sí, quindi- no, porque pasó un señor que parecía Sí, que... Pero todos no todos saben que estamos en una pecera, estamos sí. en vidriera, así que si pasan por acá nos miran y hay gente, ¿Nos pasa miran? de todo. Se pasa de todo y aparte tenemos el parlante afuera que la gente nos escuche. Pasó un señor que me parecía que capaz que estava in una. Stava medio, Stava parlando da sola. Stava parlando da sola. Voi parlate a una videocamera, lui parla in giro. Tiene razón. No, comunque per gli uomini secondo me vale molto il discorso, ovviamente non bisogna fare, come si dice, di tutta l'erba un fascio, quindi non bisogna generalizzare troppo, però mi sento di dire che generalmente la tipologia di uomo segue anche la tipologia di persona regionale, quindi differenza tra nord, centro, sud. Digamos que dipende dalla persona. Iba a decir una maldad. Decilo. No, chicos, Dai, no. soltate, querida, decilo. Bueno, que el sardo, vos no sos sardo, ¿no? No. Sardo? No es non è, cioè il sardo caratteristicamente, fisicamente è basso. È basso, È non è fake. bello come che può essere un napolitano, Un un siciliano, romano, un romano. Insomma, hay como regiones. Tu dici proprio di fisionomia. Sì, parlo di fisionomia. Sí, porque sicuramente nuestro follower, superficialità. Ok. seguramente la nuestra follower nos preguntó por eso. Ah, ok. Però riguardo proprio la fisionomia ci sono in Italia molte cose interessanti che riguardano anche la storia italiana. Certo. Sí. Per esempio, ok, sì, è vero che spesso chi è più al nord magari tende ad avere la pelle un po' più chiara, essere più assimilabile, non lo so, a svizzeri o austriaci. Però, per esempio, ci sono molti in Sicilia che hanno i capelli, sono biondi e hanno i capelli chiari. Quindi un po' il Dominazioni, contrario per certo. le dominazioni. Eh. Quindi quello segue anche molto un po' le vicende. Una razza La bella mezcla. mischiata. El suegro de Eli es Esatto, rubio. quindi, Sì. quindi se c'è Sicilia. qualche amica argentina all'ascolto, sa che non è detto che se va in Sicilia trova magari quelli magari Bajo con la culón y pelle- feo. Non so, no, questa non l'ho capita, ma No, ellos sí lo entendieron, ok, ma vi no, siete no. capite. No. Una cattiveria, sto diciendo cattiveria. Estamos diciendo, a nivel general, esto no estaba previsto para hoy, pero bueno, ya que salió el tema, Bueno, a nos vamos por nivel- las ramas como siempre. depende obviamente mucho de los gustos de cada una, no di gusti, depende mucho de los gustos de cada una. Justo la seguidora que me preguntó, la conozco, entonces le voy a Sabés. responder un poco la tendencia. Depende del gusto de cada uno y demás. El hombre del sur de Italia es un poco más el estereotipo que se ve en las películas, el Michele Morrone, el del Padrino, ¿entendés? El morocho, ojos oscuros, como esa cosa de hombre. Y el del norte es un poco más... ¿entendés? Es más fino, Más lindo, blanquito, sí, menos más Grazie. delicado. Io sono del nord, fra l'altro. No, ma tu Grazie. c'hai una mischia. Nos estamos embarrando. Sì, sì, sì. Tu non sei 100% No, del non nord. sono, ma non tutti nel nord sono al Per forza, 100% perché certo. molti appunto Por eso andavano a lavorare. Sí, Estamos pero mucho austríaco generalizando. también, Certo, claro. Sí, sí. Pero la tendencia esa del hombre italiano que se percibe un poco de afuera es más que nada el hombre del sur de Sí, Italia. sí, es sí, el vero, morocho, grandote, ojos oscuros, cara de malo, ese estereotipo de flaco así. Están más en el sur de Italia. Sí, Sí, en Nápoli, en Sicilia, algunos de yo otro sé, en Puglia. sí. Sí. Son los... A mí son los que me gustan, pero digamos la verdad. Me quedo callada, chicos. Después, Yo- bueno, me después fui- te podés llevar un moco porque son machitas, porque lo que sea, o es un machirú. Bueno, después te podés llevar. Pero estamos Sí, hay de hablando- todo igual. Hay el machirulo tremendo, pero Sí. hay otros que son unos divinos. Un ¿sabes? amor. Entonces es como que es difícil generalizar también en ese aspecto de ahí. Sí. Bueno, Nos fuimos, fuimos, por las ¿en qué ramas. estábamos? Estábamos que vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar la de Yablo, Esa, güey, contanos. Joshua. Yablo es argentino, nació en Argentina, si no me equivoco, en Rosario. Se vino a Italia alrededor de los 9 años. Ahora es productor musical de los mejores talentos jóvenes italianos. Escuchamos La mia parola, Yablo, güey, e Joshua. Acá estamos de vuelta. Hablábamos de romaneadas que nos Sí. estamos mandando una vez que uno emigra, que empieza a adquirir. Perdón, estamos con un tic-tac, una mentina en la boca.
esas cosas que uno empieza a adquirir del lugar donde emigró. En el bloque anterior. Mándennos tanto en TikTok o en Instagram sus romaneadas, si están en España, en Alemania, que hacen todos los días, o no todos los días, que hacen de vez en cuando una romaneada, algo característico del lugar que adquirieron y que ya es parte de ustedes. Los vamos a leer. La romaneada no es solo, no aplica a Roma, porque romaneando, la romaneada es... Creo que lo podemos adquirir como un concepto del que se fue afuera, de que vive afuera de su país y adopta hábitos. Así que contanos tu romaneada por donde quieras. ¿Cómo seguimos? La evolución de nuestra identidad, Romy. Opa, es un montón. ¿Por dónde empiezo? Viste que el otro día estábamos escuchando un podcast de quién eras antes de emigrar y quién sos, hay un perrito divino, y quién sos ahora. Yo creo que, digamos, las bases de, no soy psicóloga, tampoco Sofi, y no vamos a hablar científicamente, pero las bases de nuestra personalidad más o menos estarían siendo las mismas, pero vamos siendo como una nueva mini Romina o una nueva Sofía en ciertos ámbitos. Yo siempre cuento esto es algo que yo trabajo en terapia hace mucho tiempo. Yo, digamos, fui siempre medio la chica así. Sí, vamos a comer, sí. Y esa cosa de no saber decir que no, viste, por culpa o porque el otro te deja de querer si le decís que no. Bueno, eso lo vengo trabajando hace mucho tiempo. Y desde que estoy acá, espontáneamente ya me sale ser como esa versión que siempre quise ser mía, de decir que sí cuando quiero decir que sí y decir que no cuando quiero decir que no y que no pase nada, que en realidad no pasa nada. Sí, el mundo sigue girando. Exacto. Entonces, bueno, nadie se ofende. Una de las cosas que al menos yo puedo percibir es que esa parte mía, que la había trabajado un montón en Argentina y que ya estaba dando sus buenos resultados en Argentina en el último tiempo, acá como que lo pude hacer más espontáneamente. Porque no tuve que sostener ese personaje y esa máscara para que me quieran. Sí, es un montón. Muy profunda igual me puse. No, pero está bien. Pero es liberarte de ciertos mandatos que tenías o de una posición que no te pertenecía al 100%. Sí, que no era una parte yo. de Romina que era media forzada por ahí. Sí, ¿viste ¿no? Cuando decíamos hoy de las renuncias? Eso también lo hablé con mi psicóloga. Le mandamos un beso a mi psicóloga si nos está escuchando. Sí, la nombras un montón a tu psicóloga, así que... Estoy muy trabajada. Doña, Doña, sí. Trátemela bien. Sí. Es de... a mí me pasó, ahora que fui a Argentina, que estuve 20 días más o menos, y la vuelta esta vez me costó un poco la vuelta y estar acá, y es como que con ella decíamos, ¿no? Bueno, es como que despedirte de es una parte tuya también que se termina. Y para adquirir una parte nueva, yo creo que no la borrás del todo. No, borrada no. Que era parte de un círculo, de una Romina que tenía alrededor otra situación y que obviamente se fue amoldando en el momento de la migración, tuvo que ajustar y hacer encajar otro tipo de cosas y te vas liberando de cosas por ahí que no sé si te pesaban, pero bueno, eran así. Sí. Y cuando cambias de lugar, eso por ahí te aliviana también de muchísimas cosas. Yo sentí mucho el cambio, la percepción física. Ok. Cuando empecé a vivir acá en Italia y me di cuenta que acá no es tan importante ser flaca y vestirte con onda y que cada uno tiene su estilo y tiene su peso. Okay. ¿Para vos era un tema ese antes? Para mí era un poco un tema. Okay. Sobre todo creo que los argentinos tenemos un tema con ser estéticamente muy... La hegemonía, sí. La hegemonía es un re tema argentino. Sí. No lo digo yo, o sea, se sabe que es un poco así. Y Italia en ese sentido, a pesar de que son súper estéticos, sí. Porque, bueno, la moda, tienen como en la cultura del italiano hay... una parte de estética muy importante, pero no es un mandato, no es algo que la gente te haga notar si estás más flaca o estás más gorda o estás demacrada o no se comentan los cuerpos, al menos a mí me pasa eso, no sé a vos. Bueno, justo, junto a lo que dice Sofi, como para ellos se ve que no es tan importante el tema del cuerpo,
A mí sí pero bueno, claro, la percepción de cada uno. Es la percepción y creo que también tiene que ver con los mambos de cada uno. A mí sí me pasa que alguno que otro opina de mi cuerpo. ¿Italianos? Sí, italianos. Wow. Sí, del sur sobre todo. Y le digo, ¿vos no sabés que no se opina del cuerpo ajeno, al menos en la cara de la persona? O sea, a mí me pasó de decir... Sacame el cuero mis espaldas. Sí, me pasó no me lo digas en la jeta. O sea, me pasó que me digan, ay, qué bien que te veo más rellenita que engorda. Y yo tengo todo un tema con el cuerpo, con el peso, que eso, o sea, los problemas no es que se desaparecen porque vos emigrás, porque los sigo teniendo, está trabajado, está más aceptado, pero los sigo teniendo. Y me pasó que este flaco me dijo, ay, qué bien que te veo como más rellenita, rimpolpante, como aumentaste de peso, ¿no? Ay, claro, te lo dijo en positivo, pero a vos te mató. Exacto, ese es el tema. Él me lo dijo en positivo como algo, y yo me odié, y le digo, ay, ¿no sabes qué no se opina de los cuerpos ajenos? Parecía mi sobrina de 2, no se opina de los cuerpos ajenos. Bueno, pero te lo digo porque te veo más linda, me dijo. Claro, te quiso hacer un complimento, sí, pero tocó un algo. A mí me pasa que no me dicen ni linda, o sea, no hay... No te dicen nada. No, y eso me llamó la atención mucho, de que no se opina, ¿no? Pero bueno, está siempre el que por ahí, por querer decirte algo lindo, te dice algo que a uno le suena raro. Sí, pero es eso, es que a mí me suena. Capaz que se lo dicen a otra persona y no le pasa nada, pero bueno, a mí justo que tengo un temita con eso. Sí, es la percepción. La percepción lo de que cada uno. La interpretación que uno hace de lo que está escuchando, porque incluso, bueno, esto no tiene nada que ver con nuestro programa, pero bueno, si alguien te dice que vos estás más rellenita, yo interpreto que es malo. Pero es por mí. Por eso te por digo, mí, mambos. Claro, es pero capaz que sí. En realidad no es ni bueno ni malo. Es, ok, aumentaste 2 kilos, no es ni bueno ni malo. Es lo que es. Sí. Uno le mete ahí todo el chimichurri por la historia personal que tiene. En mi caso, acá estoy hablando obviamente de mí. Bueno, nos quedan 10 minutos. Voló, como siempre. Hay algo que notamos antes de arrancar respecto a inmigrar, que no es, o sea, el momento en sí que es simbólico que te tomás el avión y que ya elegiste la ciudad. Hay un proceso en donde puntualmente, o sea, arranca, ¿no? Con un deseo, una necesidad. Una proyectación y una idealización, y que muchas veces cuando llegas acá, todo eso tenés que, como decís vos, baja la espuma. Baja la espuma. Y venimos con muchos mandatos y con muchas cosas internas nuestras, que es una lucha continua en la adaptación, en equilibrar lo que eras y en lo que te estás convirtiendo también para no perder tu esencia. Sí. Entonces, está siempre ahí, ¿no? Es tal cual lo que dice Sofi, porque yo, por ejemplo, al principio me quejaba. Antes de que... No, lo voy a decir esto, lo de Sofi, porque me parece re importante. Yo siempre me quejaba mucho de que el Tano se queja mucho. Todo el tiempo. Digo, ay, ¿cómo se quejan? Hace frío, se quejan, hace calor. Y hace como 4 o 5 meses que una mañana... Que me vengo quejando. Me vi quejándome de que el tráfico, que y en un momento dije, no, Romina, pará. O sea, porque hay una parte que yo no soy así, y por otra parte... Es como que... Sí, es la lucha continua de integrar lo que éramos y lo que estamos viviendo y lo que somos nosotras, y el cómo va cambiando la visión también del mundo. Sí, ¿no? Teniendo una experiencia de haber vivido en otro lugar y percibís el mundo y lo empezás a ver con ojos probablemente muy distintos. Sí. Bueno... en cuanto a esto que dispara, quizás haya... Vos sabés que el otro día me escribieron 2 seguidoras que tienen muchas ganas de venir a vivir a Roma por ese amor y qué sé yo. Quizás les pueda servir esto, ¿no? Que esto que decíamos hoy, que empieza con un deseo, una idea, después se pasa a la decisión, después hay una planificación y finalmente se pasa a la acción. O sea, el momento de tomarte el vuelo es simbólico y es lo último. Hay todo un proceso previo, durante... Y que después que va transcurriendo todo el tiempo. Sí, yo creo que si la agarrás por ese lado, puede que el proceso migratorio no te golpee tanto como me pasó a mí. Claro, sí. Pero bueno, tenemos hoy en día un montón de armas. Y de herramientas. Y de comunicación, y de gente que lo hizo y cuenta su experiencia y te puede enriquecer o no, o te puede parecer una pavada. Obviamente la historia de cada uno es cada uno y eso obviamente es muy relativo.
pero me parece que es importante tener un plancito ahí antes de venir. Sí, no el venir plan. con una mano delante y otra atrás, porque puede llegar a ser muy duro el proceso. Un mini plan creo que siempre es importante. Y después, bueno, sí, hay algo de saltar medio al vacío, a la pileta y confiar en que va a haber agua. Obvio, sí, bueno, eso es fundamental, eso es obvio. Y también quiero destacar, me parece que es importante decirlo, de que no todos estamos hechos para emigrar y que mucha gente Exacto. prueba porque tiene el sueño, porque se siente impulsado, porque quiere cambiar, mejorar su estilo de vida y que llega acá y se siente realmente un sapo de otro pozo Sí. y no logra ambientarse, no logra sentirse en su casa. Y está bien, está bien. Sí. Está bien volver también. Sí. No vivirlo como un fracaso y Sí. no lastimarnos tanto, no ser tan duros con nosotros mismos. Sí, nada está bien ni mal. Hay gente que está hecha para emigrar, hay gente que no está hecha para emigrar, hay gente que lo puede sostener, gente que no. O sea, obviamente que nosotros hablamos siempre a nivel general porque no podemos ir puntualizando. Pero vos sabés que antes de que nos despidamos y pasar la canción que eligió Sofi, que es una canción hermosa, si yo pudiese decirle algo hoy a la Romina esa que se comía la cabeza, le decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? Y si me equivoco. Y decirle, no pasa nada, va a estar todo bien. Y yo no puedo garantizar que vaya a estar todo bien, porque no siempre está todo bien, pero decir, ok, siempre va a valer la pena hacerlo, la alegría, va a valer la pena hacerlo porque la experiencia te la vas a llevar con vos para toda la vida y la experiencia es única. Así después lo que vos resumas de la consecuencia sea choto, no choto, bueno, no bueno. La experiencia, la realidad es que es única. ¿Vos qué le dirías a la Sofía de 20 años? Querida Sofía. Sí, yo cierro con una reflexión, viste que a mí Dale. me gusta tener ¿Sí? como una frasecita ahí de cerrar. Atreverse, arriesgarse, tropezarse, sacudirte y volver a empezar. Y sobre todo ser gentiles con nosotros mismos. Somos valientes, emigrar no es para todos. No seamos duros con nosotros mismos. Nos perdonemos porque en el camino vamos a hacer 1000 errores y es parte del proceso. Sí, seamos amables Sí, con nosotros fundamental. mismos y nosotras mismas en la vida en general. En nuestro caso nosotros hablamos de esto porque, bueno, es lo que elegimos hablar, pero seamos amables con nosotros mismos porque es un proceso que lleva, y aparte es un proceso desconocido, no es algo que vos ya pasaste y decís, ok, lo vuelvo a pasar y sé más o menos lo que va a pasar. Es un proceso nuevo. Y es único para cada uno de Totalmente. nosotros. Bueno, antes de irnos yo volvería a repetir los datos todo. importantes. Les recuerdo que todos los jueves en vivo nos ven por el YouTube de Radio Caos Italy Live. A las 14 horas Italia, 9 horas Argentina. Yes. Acordémonos que cambió el horario. Si se perdieron el programa en vivo, lo encuentran en nuestro canal de YouTube Romaneando a partir de mañana viernes. Les recuerdo nuestras redes, Instagram y TikTok, Romaneando OK, para mensajes, sugerencias e interacción. Escriban sus experiencias. A nosotros todo el dato que nos den sirve, porque la idea es tejer una red. Este espacio tiene que ser un poco de todos, no es solo contar nuestra experiencia. La idea es poder abrir la radio y contar la experiencia de los que están en Italia, los que están en España, los que están en Alemania y los que quieran, y los que están en Argentina proyectando un cambio de vida. También nos interesa. Si quieren pasar por la radio y saludarnos, traigan bizcochitos. Estamos en Vidriera, así que es lindo también poder compartir desde acá. Sí, y hacer esta grandísima comunidad de romaneados y romaneadas. A mí me gustaría cerrar con una pregunta. Esto lo aprendí en coaching. Bien. Es una pregunta sorpresa, sé que es Sofía. Entonces por eso se la quiero hacer. Me sale el Tauro y me sube el... En una palabra, ¿qué te llevas de hoy, de nuestro programa de hoy? Yo sigo con que compartir experiencia. No puedo en una palabra, corazón. Okay. Me cuesta. Que en el seguir compartiendo experiencias puede ser útil a alguien, a una sola persona, ya vale esta hora de comunicación. Okay. Es tejer redes. Okay. Compartiéndonos, ¿podía ser una palabra? Compartiendo. Brava. Le sale la coaching. Sí, me sale la coaching. Bueno, entonces compartiéndonos sería tu palabra. Sí, para el creo que programa de sí, hoy. que sí. Bueno. Gracias por estar del otro lado. Gracias, Marco, como siempre. Gracias, Boy. Gracias. Nos vemos. ¿Con qué nos despedimos, Sofi? ¿Con qué canción? Que viene nos despedimos con Yami, Soft y Camilo, Querida Yo. Sé que no todo está tan bien,